En este video vamos a ver los algoritmos y las funciones en R. Vamos a utilizar como ejemplo este algoritmo que podemos ver en pantalla, este que está aquí. Y este algoritmo lo saqué de este libro, se los muestro rápidamente. Es el libro de Matemáticas Discretas, sexta edición. Y este es el autor y también pueden ver la editorial ahí en pantalla. Bien, yo les recomiendo este libro porque pues habla principalmente de matemáticas discretas, como lo dice el título. Sin embargo, pues muchas de las cosas que se ven en el libro, muchos temas, se pueden abordar desde el punto de vista de la programación y pues vienen los pseudocódigos en el libro. O sea, se ve un tema de matemáticas y posteriormente viene el pseudocódigo y pues esto se puede pasar a un lenguaje de programación y se puede utilizar como lo vamos a hacer aquí. Por eso me gusta este libro. Ahora, el algoritmo es el siguiente. Lo que busca hacer es desordenar una sucesión de valores. Entonces, tenemos una sucesión que es los números A1, bueno, no necesariamente son números, los elementos A1, A2, así hasta AN. Y lo que vamos a hacer es desordenar esta sucesión. Entonces, la entrada de mi algoritmo, esto es muy importante, un algoritmo tiene que tener bien definida cuál es la entrada. Pues la entrada va a ser A, que es la sucesión, y N, que es el tamaño de la sucesión. Hay que aclarar que cuando nos referimos a sucesión, en el caso de programación, pues una sucesión matemáticamente es infinita, pero en programación, como los elementos, la memoria está limitada, pues los elementos de la sucesión tienen que ser necesariamente finitos, puesto que la computadora no tiene memoria infinita. Entonces, si nos referimos a una sucesión, pues necesariamente hablamos de una sucesión finita y en consecuencia hablar de una sucesión finita pues es análogo a hablar de un vector o de un arreglo. Entonces, pues frecuentemente vamos a hablar de sucesión como un sinónimo de vector o de arreglo. Sin embargo, pues los conceptos no son en sí lo mismo. Bueno, ahora la entrada, como les dije, es el vector y el tamaño del vector. Y la salida pues va a ser el mismo vector pero con los elementos desordenados. Entonces, antes de empezar a ver el algoritmo, pues vamos a ver cómo funciona o qué es lo que hace en sí. Aquí ya lo tengo escrito en código de R. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver. Ya lo tengo escrito. Nada más déjenme ver si todo está bien. Nada más borro esto. Y ya. Lo tengo escrito, lo voy a ejecutar. Voy a limpiar la consola. Y ahora lo voy a aplicar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que A va a ser los números del 1 al 10. Recordemos que este comando lo que hace es darme los números del 1 al 10. Y entonces A va a ser esos números. N va a ser la longitud de A. Entonces N va a ser 10. Y ejecuto la función y ahora la aplico. Y vemos que efectivamente tenemos los números del 1 al 10, pero desordenados. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los tenemos todos, pero en diferente orden. Entonces, sí funciona y además, podemos ver qué es lo que queremos, cuál es la salida. Es muy importante que en un algoritmo tengamos muy bien definido cuál va a ser la entrada y la salida. Esto es muy importante, por eso hago tanto énfasis en eso. Si tenemos
claro cuál es la entrada y cuál es la salida, no, es muy difícil que nos confundamos o que tengamos errores al momento de programar, sobre todo cuando empezamos a anidar algoritmos en sí. Entonces, pues bueno, esa es la recomendación, tener bien definida entrada y salida. Y bueno, ya que sabemos que nuestra entrada es esta y que queremos generar esto, ahora sí vamos a estudiar el algoritmo. Em, Como en el algoritmo tenemos que saber cuál es la entrada y cuál es la salida, pues se parece mucho al concepto de función. En una función tenemos una variable en un dominio y pues esa variable en el dominio, ese elemento del dominio de la función, lo mandamos a un elemento en otro conjunto que es el codominio, en el rango. Entonces, lo podemos entender así, un elemento del dominio lo transformamos en un elemento del rango. Y pues es lo que hace un algoritmo. Nosotros podemos entender esto como parte de nuestro dominio, que es la entrada, y el, el codominio o el rango, pues esa va a ser la salida. Entonces, eso lo podemos ver matemáticamente así. Y pues, en consecuencia, pues resulta muy cómodo utilizar funciones para poder programar los algoritmos. Y es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a definir la función que se llama desordena. La función desordena y lo que hace es desordenar bueno, en la entrada de la función, la función va a estar evaluada en estos valores que es a y n, a el vector y n el, el tamaño del vector, que como ya dijimos antes, es nuestra entrada. Entonces la función va a estar evaluada en la entrada del algoritmo. Posteriormente aquí tenemos los pasos de del algoritmo. Yo voy a modificar algunas cosas aquí para ajustarlo a R. Y bueno, ya después de los pasos, pues tenemos una salida que es esto que tenemos aquí, A desordenada. Bueno, comenzamos. Entonces vamos a programar esto en R. Como sabemos, desordena es el nombre de la función que queremos crear para tener en esa función nuestro algoritmo. La sintaxis para crear una función en R es esta, el nombre de la función, luego especificamos que va a ser una función y luego cuál va a ser la entrada de nuestra función, que es esto, la entrada va a ser A y N. Y posteriormente entre llaves van los pasos, aquí dentro tenemos los pasos. Así que, pues aquí vamos a programar los pasos. Lo primero que nos muestra el algoritmo es que vamos a utilizar un ciclo for. Un ciclo for que comienza en 1 y termina en n-1. En R, pues eso lo hacemos de la siguiente manera. Va a ser, nuestro contador es i, y va a comenzar en 1 y va a terminar en n-1. Va a tomar todos los valores en este vector que son los números del 1 al n-1. Luego, pues vienen los pasos dentro del for. Entonces, dentro del for tenemos esto. Aquí lo que nos está diciendo es que vamos a intercambiar el elemento AI por el elemento A en una posición aleatoria entre 1 y n. Entonces, lo que hago aquí, como no tengo en sí esta función swap, que lo que hace es intercambiar estos dos elementos de nuestra cadena, de nuestro vector, lo que hago es intercambiarlos pues de una manera manual, por así decirlo. Entonces, en la variable k voy a guardar lo que había en nuestro elemento AI, este de aquí. Este de aquí se guarda en la variable k. Luego, pues el elemento AI lo tengo que intercambiar por un elemento de la cadena en una posición random entre
I y N. Entonces tengo que saber quién es esa posición random. Entonces defino la variable random para saber esa posición y esa posición random tiene que estar entre I y N y tiene que ser tomada aleatoria. Esta función que estamos viendo aquí lo que hace es tomar una muestra aleatoria entre los elementos que tenemos aquí, que son los números del I al N, y aquí este 1 nos dice el tamaño de la muestra. Puedo tener una muestra de tamaño 2, de tamaño 3 o de lo que sea. Yo como solamente quiero un número, entonces la muestra va a ser de tamaño 1. Les voy a poner un ejemplo de cómo utilizarla o de cómo funciona. Por ejemplo, si yo pongo los números del 1 al 3 y pido una muestra de tamaño 1, lo que va a hacer es darme al azar un número del 1 al 3. Pero yo, por ejemplo, puedo pedir los números del 1 al 5 y pedir una muestra de tamaño 5. Y pues lo que hace es darme la muestra al azar, ¿no? O puedo pedir una muestra de tamaño 4 y me da 4 elementos al azar de los que están ahí. O una de tamaño 2 o lo que sea. Entonces yo como solamente quiero un número al azar, entonces pues pido una muestra de tamaño 1. Bueno, y esta va a ser la posición al azar que voy a intercambiar. Entonces, el elemento en la posición I de mi vector A lo voy a intercambiar por este elemento en una posición al azar. Ese elemento en la posición al azar, pues es este de aquí. Y pues eso lo guardo en la variable S. Entonces, ahora esto es K y esto es S. Lo único que voy a hacer es intercambiarlo. Ahora convertir esto en S y a esto de acá en K. Entonces ahí va a ser S y A de random es K. Y ya eso es todo, solamente los intercambio. Y ya después de que los intercambié, pues la salida de mi función pues va a ser el vector A, que pues lo que hace es pues tener los mismos elementos de A pero en otro orden. Voy a mostrárselos de esta manera. Construimos la función desordena que me pide como entrada a A y a N. Luego en esta parte de aquí lo que hace es desordenar los elementos y ya que los desordena, pues ya desordenados los guarda en la variable A. Si se fijan, todo lo dejamos en la misma variable A, en el vector A, y por lo tanto la salida de mi función es A. En algunos lenguajes de programación hacen algo como esto, de indicar cuál va a ser la salida. En R simplemente lo dejamos así y pues ya se entiende que esa es la salida. Y pues ya lo ejecutamos y lo aplicamos y vemos que funciona. Aquí yo puedo cambiar el valor de A por, no sé, los números del 1 al 100 y lo hace. Voy a ponerle un número más grande, a ver, por ejemplo, 10,000. Ah, una cosa más. Si se fijan, si yo ya sé quién es A, pues puedo saber quién es N a través de esta función length, que lo que hace es devolverme la longitud del vector. Entonces, igual y yo aquí puedo cambiar un poco el algoritmo y en vez de pedirle a N, pues solamente le pido A porque yo puedo conocer a N a través de esta función. No necesito pedir a N, el N lo puedo determinar a través de A. A ver, vamos a hacer ese cambio igual otra vez con los números del 1 al 10. Limpiamos aquí. Voy a limpiar también la memoria de las variables para que todo quede en blanco. Entonces limpio ya todo, mi memoria está en blanco, ya no tiene variables guardadas. Entonces comienzo con los números del 1 al 10. Ya no pido n porque el n lo estoy calculando aquí dentro de la función.
Entonces, pues aplico esto y ahora hago la función. Me dice que hay un error. Sí, claro, hay un error porque ya no necesito n para la función. Lo hago y ya, ahí está. Me desordena los números del 1 al 10. Entonces, pues ya quedó mi función. Ahora vamos a aplicarla, pero con otros valores. Por ejemplo, con los números del 1 al 10. O puedo hacerlo con los números del 5 al 10. Y pues quiero ver cuánto tarda mi algoritmo. Entonces igual y le pongo un número muy grande. A ver, vamos a empezar con 10.000, a ver cuánto tarda. Y sí se tarda algo, ¿no? A ver, vamos a ponerle, con 10.000 lo hice relativamente rápido. Vamos a ponerle 1.000.000, a ver cuánto se tarda. Y pues ya se empieza a tardar algo, ¿no? Ahí está trabajando la computadora. Con valores pequeños igual no hay mucha diferencia entre utilizar un algoritmo u otro. Si el algoritmo no es óptimo, pues no hay tanto problema. Ahí ya terminó. Y no hay tanto problema, pero ya cuando utilizamos valores grandes, utilizar algoritmos que no son óptimos, pues ya nos empieza a crear problemas. Y pues eso es como que lo que seguiría en ver. De hecho, aquí empiezan a hablar de... Bueno, aquí en el libro podemos ver una explicación de lo que hace el algoritmo. Si quieren entender más del algoritmo, pues los invito a que lo lean. Pero ya lo siguiente que hay que ver es ver si es eficiente el algoritmo. Si hay otro algoritmo que hace lo mismo y se tarda menos, pues mejor utilizamos ese algoritmo y no este. Y para eso hay que introducirnos en, en el tema de complejidad de algoritmos, pero pues eso lo veremos en otro video. Por el momento, esto es todo.